Muy buenas tardes. A continuación escuchamos a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien entrega un balance de la segunda reunión de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial, junto con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y la vicepresidenta ejecutiva de Bodytech, Gigliola Aicardi. Bueno, pues muy buenas tardes. Esta segunda reunión de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial que instaló el presidente Iván Duque hace una semana, ha tenido hoy una sesión muy importante para escuchar las propuestas que ha venido trabajando el sector empresarial durante esta última semana. Cabe anotar que tenemos un grupo absolutamente representativo, no solamente de dirigentes gremiales, sino empresarios de distintos sectores, empresarios del sector real, del sector financiero, de los sectores de servicios. Y aquí lo más importante es recordar que nuestro país, al igual que todas las economías del mundo, ha estado viviendo durante estos últimos 7 meses, 8 meses, una situación que era totalmente imprevisible, absolutamente desconocida para todos nosotros, como ha sido esta pandemia del COVID-19, y por supuesto la prioridad de Colombia siempre fue proteger la vida de los ciudadanos, garantizar la salud, pero también muy rápidamente el presidente de la República y todos nosotros en el equipo de gobierno entendimos que se necesitaba reactivar la economía, no permitir de ninguna manera que se nos mueran las empresas, porque al contrario, en este momento el futuro de Colombia depende en buena parte de la salud financiera de nuestras empresas, porque si nuestras empresas están bien, si están en buenas condiciones financieras, esas empresas son las que van a estar generando empleos para el sector, para la sociedad civil, para que las familias en Colombia tengan un ingreso asegurado, de tal manera que la salud financiera de las empresas es necesaria para la salud de las familias y para la salud social de Colombia. Por esa razón, entonces, pues en esta reunión hemos escuchado los planteamientos que han presentado a través de la doctora Gigliola Aicardi, que es la vicepresidenta de Bodytech, y a través del doctor Bruce McMaster, que como sabemos es el presidente de la ANDI. Yo le voy a dar enseguida la palabra a los dos ministros, al ministro José Manuel Restrepo de Comercio, Industria y Turismo, y también al ministro Rodolfo Sea, ministro de Agricultura, porque cada uno de ellos, obviamente desde la perspectiva de su propio sector y teniendo en cuenta también la banca de desarrollo. En el caso del ministro José Manuel Restrepo, lo que ya se está haciendo a través de Bancoldex para apoyar a las empresas. En el caso del ministro Sea, lo que se está haciendo a través del Banco Agrario y por supuesto también de Finagrario para apoyar al sector rural. De tal forma que hemos escuchado los planteamientos sobre las garantías, sobre las tasas de interés, sobre la manera en que podemos tener más acceso del sector real a la financiación. Sabemos que el presidente de la República desde el primer día dispuso con el ministro de Hacienda que el Fondo Nacional de Garantías pudiera dar una garantía, una cobertura a las empresas, a los créditos que se otorguen a las empresas y también a los créditos que se otorgaran a las personas independientes durante todos estos últimos meses. De tal forma entonces que, revisadas todas estas propuestas, hemos acordado en la tarde de hoy que el gobierno va a analizar la viabilidad de cada una de estas propuestas, cuáles de estas propuestas eventualmente necesitan alguna ley o cuáles de ellas se pueden acoger simplemente con decretos o con resoluciones de alguna de las superintendencias, la superintendencia financiera o la superintendencia de sociedades, y si alguna de las propuestas pues no resulta viable, también lo informaremos hacia el sector privado, y nos hemos comprometido a que máximo en 15 días va a haber realmente ya un pronunciamiento del gobierno recogiendo la totalidad de medidas adicionales que se van a adoptar para el salvamento financiero
de las empresas, para la reestructuración de sus créditos, para la capitalización de las empresas, porque también queremos que se le inyecte capital nuevo a las empresas, tanto por parte de los accionistas actuales como por parte de eventuales nuevos accionistas que pueden venir de la mano de los fondos de pensiones, de los fondos de capital privado, del desarrollo del mercado de capitales. Son muchísimas las figuras financieras que existen para poder mejorar el capital de nuestras empresas y de esta manera asegurarnos de conservar nuestras empresas, fortalecer las empresas colombianas para fortalecer los empleos y por supuesto conservar los empleos de Colombia. Aquí estamos apostando a una reactivación no solo para el corto plazo, es decir, no estamos trabajando solo para los 2 años que le quedan de gobierno al presidente Iván Duque y a nosotros, sino estamos trabajando para repotenciar todo el aparato productivo colombiano para que una vez terminado este gobierno continúe con toda la potencia, aumentando su producción, sus ventas, sus exportaciones y por supuesto sus empleos, que son la prioridad para nuestro gobierno. De tal manera que entonces le pediría a los 2 ministros que nos amplíen lo que se ha discutido esta tarde y después le pido también por favor a la doctora Gigiola Icardi que nos acompañe con sus comentarios, lo mismo que al doctor Bruce McMaster sobre las propuestas que hicieron al gobierno. Hoy estuvimos acá con los ministerios de Hacienda, representado a través del viceministro Juan Pablo Zárate, el Ministerio de Comercio Exterior y el de Agricultura, representados en cabeza de los 2 ministros. Estaban también los superintendentes de sociedades, el superintendente financiero, el presidente del Fondo Nacional de Garantías, o sea, todo el gobierno comprometido bajo este liderazgo del presidente Iván Duque y con una visión de corto y de largo plazo. En el largo plazo es la competitividad, son nuestras exportaciones, es el fortalecimiento del aparato productivo y en ese sentido pues también muy importante el trabajo de las distintas consejerías presidenciales, en particular la Consejería de Competitividad en cabeza de la doctora Clara Parra. Adelante, ministro José Manuel Restrepo. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo muy cordial también al ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y a la empresaria Gigiola Icardi. En primer lugar, agradeciéndole al sector privado el esfuerzo que ha venido realizando a lo largo de la última semana, desde que tuvimos la primera reunión de la Comisión de Alto Nivel en materia de financiamiento, por la tarea realizada, que creo que ha sido provechosa. Hoy hemos recibido algunos mensajes en el sentido de estudiar alternativas para la flexibilización de los mecanismos de concesión de garantías que hace el Fondo Nacional de Garantías, de la misma manera identificar mecanismos de capitalización empresarial a través de las distintas entidades del Estado, la masificación de nuevos canales y formas de acceso a la financiación y el estímulo al ecosistema en materia de emprendimiento. Son varias propuestas, iniciativas e ideas que habremos de estudiar con la debida diligencia. Es muy importante señalar que dado que estamos hablando de la preocupación por la empresa, por la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa, pero también la preocupación por el empleo, a esto le hemos inyectado ese sentido de urgencia. En el curso del día de mañana arranca entonces un equipo técnico con la Vicepresidencia de la República, con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, también el Fondo Nacional de Garantías, Finagro, el Bancoldex, la Superintendencia de Sociedades, entre otras entidades, y con ellas empezamos entonces a arrancar a revisar una a una las iniciativas que aquí se han señalado por parte del sector privado, para que en el curso de los siguientes días podamos tener una interacción con otros actores de gobierno y más adelante con el equipo técnico de los actores del sector privado que han señalado esas iniciativas, de tal manera que podamos rápidamente avanzar a conclusiones y acciones a realizar para una siguiente reunión con el señor presidente de la República. Muy importante también quisiera destacar el planteamiento que ha hecho el sector privado de que una premisa fundamental para que esto opere adecuadamente es la reapertura de los distintos sectores de la economía con responsabilidad, o sea, con cumplimiento de protocolos y también con disciplina ciudadana en todos los municipios del país. Yo creo que este es un llamado también a las entidades territoriales para que no existan restricciones, para que exista sí la responsabilidad, sí la disciplina y en la medida de las posibilidades y obviamente en el marco de los decretos de orden público que podamos hacer una reapertura
total en el país de los distintos sectores de la economía. También algo muy importante es que ha habido un llamado a cómo en el diseño de estas estrategias existan esa diferenciación en las formas de acceso al financiamiento según el tipo de organización de la cual estamos hablando. Yo agradezco de nuevo ese esfuerzo de parte del sector privado y señalo que aquí hay toda la voluntad, el ánimo y la convicción de trabajar por nuestro sector empresarial, porque claramente comprendemos que esto tiene un impacto muy importante en la recuperación o en la sostenibilidad del empleo en el país, que es una prioridad en medio de esta reactivación y también de nuestro propio Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, ministro. Ahora el ministro Rodolfo Sea, ministro de Agricultura. Bueno, buenas tardes, un saludo cordial a la señora vicepresidenta que ha estado liderando esta mesa de trabajo el día de hoy, que como ya se dijo comenzó hace 8 días también con la instalación por parte del señor presidente Iván Duque Márquez. Hoy se hizo un trabajo muy importante de articulación y un trabajo donde después de haber hecho una presentación hace 8 días, los empresarios tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y de presentar diferentes alternativas que hay para afianzar esta reactivación, también para repotenciar la economía. Esto no va a ser un trabajo que se va a hacer solamente en 1 mes, 2 meses, 3 meses, sino que es un trabajo que nos va a llevar un largo tiempo. Por eso es tan importante este trabajo juntos, donde tenemos que construir cuáles son las herramientas que van a permitir que las empresas en Colombia puedan, las que hoy tienen unas dificultades mayores, resurgir, y las que hoy tienen otro tipo de dificultades o que hoy están funcionando, tengan el capital de trabajo suficiente y los recursos suficientes para las inversiones que se necesitan para algo que es fundamental, que es el empleo. El empleo es fundamental para que nosotros también podamos tener demanda de productos y de esta manera se vuelva un círculo virtuoso. Se han estudiado, se han presentado diferentes alternativas, tanto en temas que tienen que ver con el crédito, como temas de capitalización, también con temas tributarios, y que ahora lo que nos queda es, como lo dijo el ministro José Manuel Restrepo, entrar a revisar cada una de esas iniciativas, algunas incluso en este momento ya se vienen haciendo, como es el tema de créditos para todo tipo de empresas con garantía del Fondo Nacional de Garantía, y lo que tenemos que revisar al interior del gobierno, y seguramente los vamos a estar llamando a ustedes para hacer preguntas puntuales, es porque algunas herramientas o algunos mecanismos no han tenido la profundidad que nosotros esperábamos. Aquí lo importante, vuelvo y repito, es que nosotros podamos reactivar esta economía, que la demanda aumente, que es lo que va a beneficiar, por supuesto, a todo el sector empresarial y también al gobierno nacional, y de esta manera también el empleo que beneficia a todos los colombianos. Muchas gracias. Señor ministro, entonces le doy la palabra a la doctora Icardi y después al doctor McMaster. Adelante. Sí, bueno, vicepresidenta, muchísimas gracias, y pues para nosotros durante esta semana que estuvimos trabajando para presentarle al gobierno algo que creemos que puede ser útil para la recuperación económica del país y para el bienestar de todos los colombianos, tenemos como objetivo esencial el salvar las empresas y los empleos. Y para salvar las empresas y los empleos, como decía el ministro José Manuel Restrepo, es importante la reapertura de toda la economía, porque eso significa que va a haber demanda para los bienes y para los servicios que cada una de esas empresas produce. Es importante recalcar que en Colombia existen 7.500 grandes empresas, 110.000 empresas medianas y pequeñas y 1,5 millones de microempresas. Entonces, en ese 1.600.000 empresas que hay en el país es donde está todo el empleo, y lo importante es estimular a estas compañías, estimular el consumo y generar la demanda. Dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo, es que pues existen varios grupos
sujetos de crédito, las empresas que necesitan capital de trabajo y están en una situación estable, las empresas que están en crisis y que se han ido a reestructuración, las empresas que necesitan capitalización y los emprendimientos. Entonces, para este tipo de compañías, pues para cada una hicimos propuestas específicas dentro de la financiación que estamos esperando, pero yo creo que lo más importante es pensar que este proceso de reactivación económica no se va a dar de un día para otro, como lo decía ahora el ministro, sino es un proceso que nosotros esperamos que va a tomar el resto del año y parte del primer y segundo semestres del próximo año. Entonces, eso significa que debemos ampliar los plazos de los créditos, que debemos ampliar los periodos de gracia y que tenemos que pensar que en la medida en que la economía vaya recuperándose y esa curva otra vez vaya en subida, pues todos los colombianos vamos a estar muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arguillola. Entonces, ahora, doctor Bruce, adelante. Sí, muchas gracias, señora vicepresidenta, por la palabra. Yo quisiera decir que lo primero es que nosotros recibimos con gran, digamos, optimismo la creación de esta comisión. Es una comisión en donde está la ANDI, es cierto, pero también está ACOPI, en donde también está FENALCO, es decir, están los pequeños empresarios, las inclusive empresarios informales, están los comerciantes, están los restaurantes, están una gran cantidad de agentes de los que arman todo el tejido, los que conforman todo el tejido empresarial de nuestro país. Y un poco la tarea que hicimos durante esta semana, bueno, y están empresarios, 6 empresarios además de distintos sectores, del sector servicios, del sector de gimnasios, del sector, hablábamos del sector confecciones y textiles. Y el ejercicio que hicimos esta semana fue el de tratar de traer a la mesa un poco los dolores, las angustias, las afugias y las necesidades de los empresarios, y fue la tarea que de alguna forma nos encomendó el gobierno, para que pudiéramos llevarle todo ese mensaje y pudiéramos llevarle toda esa realidad a la vicepresidencia, a la presidencia, por supuesto, a los ministerios, para que ellos además dijeran, bueno, qué es lo que realmente nosotros necesitamos en este momento. Y la respuesta fue muy interesante, pero pues puede terminar inclusive siendo casi que obvia, pero lo primero es poder operar, lo primero es poder funcionar, lo primero es poder actuar y poder generar actividad económica, y fue, digamos, un clamor nacional. Y en ese orden de ideas es muy importante que si lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, entonces nos acompañemos del autocuidado. Es muy importante que esto se dé, digamos, con una campaña muy fuerte y con una actitud muy fuerte de autocuidado, que es la que realmente nos va a permitir luego no tener rebrotes y luego no tener situaciones de las cuales nos vayamos a lamentar. Luego, lo segundo que piden, por supuesto, los empresarios es oxígeno desde el punto de vista financiero. Y para eso realmente lo que hicimos fue hacer una propuesta múltiple con muchísimos instrumentos, algunos automáticos, algunos de garantías. Por ejemplo, tratar de resolver la pregunta de cómo hacer para que el Fondo Nacional de Garantías sea más utilizado por los bancos y pueda haber más acceso, digamos, por parte de empresas de todos los tamaños. La otra es cómo hacer para poder acceder a crédito directamente. La otra es cómo poder acceder a capital. La otra es cómo poder acceder a nuevos instrumentos, inclusive de mezclas de capital y de deuda. Con esto sobre la mesa hicimos una presentación con 8 grupos de solicitud de recomendaciones, ideas, que esperamos sean estudiadas, con la idea que nos expresaba el presidente de la República cuando nos decía: efectivamente, en este momento tenemos que ser creativos, en este momento tenemos que ser, en el buen sentido de la palabra, ser lanzados desde el punto de vista económico, porque realmente las necesidades que tenemos hoy en día son distintas a las históricamente registradas en nuestro país. Ya lo dijo la vicepresidenta, no estábamos preparados para esto, por lo tanto las soluciones nos toca conocerlas. Es más, un ejercicio que hicimos también fue el de tratar de entender qué se estaba haciendo en otros países, qué estaban haciendo en Europa, qué estaban haciendo en Estados Unidos, y qué podemos con nuestras limitaciones de tamaño de economía y el estado que tenemos, que podemos hacer en Colombia.
Nosotros seguimos con la idea de que tenemos que pensar lo impensable y que para problemas extraordinarios se requieren soluciones extraordinarias, y así de alguna forma lo presentamos el día de hoy. Celebramos la forma en que fue recibido y estaremos muy dispuestos durante estas 2 semanas a trabajar junto con el equipo de gobierno, económico del gobierno, a tratar de encontrar la viabilidad y ver si de repente pueden inclusive aparecer ideas nuevas, y yo les diría que en esto tenemos todavía la oportunidad de hacer nuevas cosas, y estoy seguro que todos los miembros de la comisión estarán más que listos para recibir, digamos, si hubiera sugerencias, hubiera solicitudes alrededor de instrumentos que puedan ser utilizados en este momento y que sean pues posibles en un país como Colombia. De manera que seguimos con gran optimismo lo que va a pasar. Tiene que pasar relativamente pronto porque, claro, las fugias y las urgencias en términos de trabajo y de viabilidad de compañías son ya, no son en el 2021 ni en el 2022, pero así justamente ha sido diseñada la comisión. La comisión tuvo una reunión el lunes de la semana pasada, tuvo otra esta semana, y nos vamos a dar, entiendo, alrededor de 15 días para poder sacar conclusiones y empezar implementaciones. De manera que yo agradezco la oportunidad de poder expresarlo esto y de contarlo, pero también la oportunidad de poder construir junto con el equipo económico, señora vicepresidenta. Gracias, doctor McMaster. Realmente esta iniciativa del presidente de la República de crear esta comisión consultiva para el financiamiento empresarial surgió justamente el día de la asamblea de la ANDI, y precisamente allí el presidente señaló que nosotros tenemos claramente identificada esta circunstancia como una gran oportunidad. Y es una oportunidad porque sin duda tenemos acá el desafío de recuperar los empleos que hemos perdido, de recuperar obviamente ese optimismo que había en febrero de este año cuando estábamos creciendo al 4%, pero también tenemos claro que aquí hay una gran oportunidad, porque la solución para el empleo de los colombianos no es simplemente regresar al pasado, la solución para el empleo es fortalecer todavía más todo el aparato productivo colombiano, todas las empresas del sector real, en la manufactura, en los servicios, en la agricultura, en la agroindustria, en toda esta economía cultural y la economía naranja, y en todos los distintos sectores de la producción y de la generación de Producto Interno Bruto. Y digo que la solución no es volver al pasado simplemente porque a raíz de esta pandemia resultó más evidente que nunca la necesidad que tiene Colombia de solucionar de manera estructural el problema de la informalidad. Esta es una informalidad que afecta al 47% de las personas que trabajan en Colombia. Son personas que no tienen una seguridad social y que están en una informalidad que puede ser la de un odontólogo que de pronto no tenga sino simplemente una silla de odontología y un asistente, hasta el otro extremo de la informalidad, donde encontramos nosotros el señor que vende en un puestico ambulante en la calle, y todo esto son personas que trabajan, que se ganan la vida con lo que realmente generan en el día a día, pero muchos de ellos sin tener ningún ahorro, ninguna seguridad social, ninguna garantía para la vejez, y por esa razón estamos hablando acá de generar, como bien dice el doctor Bruce McMaster, con muchísima creatividad, soluciones nuevas que realmente incorporen muchísimo más a todos los colombianos, que nos permitan esa verdadera inclusión, y para eso entonces tenemos que ser capaces de solucionar la crisis que pasan muchísimas empresas, activar la demanda, que los consumidores en Colombia volvamos a adquirir bienes y servicios, pero también es muy importante, como lo han dicho los ministros y también nuestros empresarios, aquí necesitamos señales claras al sector empresarial. Si le pedimos a los empresarios que inviertan más, tenemos que darle la señal clarísima de que todos los colombianos vamos a seguir protegiéndonos, utilizando nuestro tapabocas, lavándonos las manos permanentemente, cuidándonos, porque esta pandemia va a durar un tiempo considerable, no sabemos si 18 meses más, no sabemos si un año más. Entonces, mientras tanto, todos tenemos que contribuir cuidándonos para que se puedan mantener abiertas todas las empresas, para reiniciar todas las actividades productivas, sociales, y así de verdad dedicarnos todos a recuperar empleos y a generar esos empleos nuevos que necesita nuestro país. Y por esa razón yo también me sumo al agradecimiento que han dado acá
los dos ministros, el ministro José Manuel Restrepo y el ministro Rodolfo Sea, porque este grupo de empresarios de 8 sectores distintos, donde está desde Boditec, un sector de servicios, todo lo que tiene que ver con los gimnasios, hasta el sector financiero, el sector industrial representado en el doctor Bruce McMaster, pero estas iniciativas de ellos, sumadas también a las que ha venido trabajando el Consejo Gremial Nacional bajo la presidencia de la doctora Rosario Córdoba, y las iniciativas que ha venido trabajando el Consejo Gremial Colombiano, en el cual sabemos están sentados todos los gremios más importantes de la producción colombiana. Aquí estamos recogiendo todas las iniciativas para la generación de empleo, la reducción de la informalidad, el fortalecimiento del aparato productivo, la mayor inserción internacional de nuestros productos, y aquí estamos trabajando como uno solo, porque el objetivo es uno solo, es garantizar empleos para los colombianos, estabilidad en el ingreso de las familias colombianas y evitar, obviamente, que esta pandemia signifique regresar a la pobreza o a la pobreza extrema de muchas familias. Tenemos que impulsar a Colombia, lo vamos a hacer con este trabajo de todas las horas y sobre todo con todos estos aportes y toda esta creatividad de los empresarios y también de todos nuestros compañeros en el gobierno, que al liderazgo del presidente Iván Duque, pues en 15 días le va a permitir darle todavía más noticias positivas al país. De tal manera que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que eso resume lo que fue esta segunda sesión de nuestra comisión consultiva. De aquí a 15 días vamos a tener reuniones ya puntuales sobre los distintos temas. Entonces, la reunión sobre el Fondo Nacional de Garantías, mirar entonces esto cómo va con Finagro y con Bancoldex, mirar entonces qué otras cosas hay que hacer en materia de capitalización de empresas. No es que nos vamos a volver a ver dentro de 15 días, sino que ya las reuniones van a ser más puntuales, más especializadas, y el grupo en su totalidad en 15 días entonces se reúne. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, muchísimas gracias a la doctora Guillola, al doctor Bruce y a nuestros ministros José Manuel Restrepo y Rodolfo Sea. Muchas gracias. De esta manera concluimos. Feliz tarde para todos.